Vamos a saludar en este capítulo nuevo de la semana a varias personas que se han suscrito a nuestro canal. María Rocío, Joan Laureiro de Brasil, Charles, Verónica Torres, Aymar Rocío, Magdalena Guisi y Ricardo Zabaleta. Un abrazo a todos. Abrimos este programa de radio en YouTube. Yo soy Digital Chile, mi nombre es Cecilia Marras y estoy con Trinidad Giles y Diana Masodro. Y Trini, ¿qué cuenta nos trajiste esta semana? Muy queridas amigas, queridos radioescuchas, hoy día traemos a una autora de la que no habíamos leído nada antes. Ella es Katia Dawi. Ahí la tenemos. Ella es una autora peruana y el cuento de donde extraje es Geografía de la Oscuridad. El cuento de hoy, los animales en los cuerpos de mis hijos. Huelen a sudor antiguo. Los trajes de goma espuma corresponden a otros cuerpos. Arrancamos una malla de licra atorada en uno de los pies. ¡Puah! Dicen, ¡qué asco! Yo no me voy a poner eso. Mi hija es un elefante, mi hijo un ratón. Los ayudo a vestirse, los llevo frente al espejo y sonríen, se sienten de gala. Han elegido a sus propios animales. La zoología de nuestra casa es peculiar. El ratón no le teme al elefante. Mi hija se ha convertido en mi animal favorito. Y hay algo que no puedo contarle. A los elefantes que perdieron a la madre se les amarra una colcha alrededor del lomo. El peso reemplaza la trompa, a donde van a refugiarse. Aunque la colcha sea lavada y mezclada con otras, siempre reconocerán su olor si cargan la misma colcha semana tras semana, mes tras mes, durante sus primeros 5 años de vida, sobrevivirán. Debo extremar el cuidado. Te volteas y ya no están. Alguien los tomó de la mano y no fuiste tú. Te volteas y renacen en otra familia. Tienen nuevos nombres y apellidos y apodos entrecomillados. No voy a privarme de ver a mis hijos transformados en seres sin preguntas. Hoy no. Ella, una burbuja gris acolchada. Él mordisquea, aburrido, unos trozos de queso. No te lo comas todo, es parte del disfraz. Los cepillo y les amarro el pelo. En sus ojos hay una voluntad de una estampida. Debo pintarme manchas para pegarme bigotes y embestir. Yo no me puedo convertir en otra cosa. Me pongo las medias y lustro los zapatos con los pies. Me tomo mi tiempo. Antes de abrir la puerta de calle, les insinuó, solo tocaremos los timbres de las casas, nada de edificios. ¿Por qué? Dice ella. Él es un no. Si se pierden por los pasillos, ¿qué sería de ustedes sin mí? Toda la cuadra es un silencio, las ventanas oscuras como tapiadas. Cuando yo era chico, a los tacaños les lanzábamos huevos contra las fachadas. Claras y yemas en mezcolanza se chorreaban y quedaban pasmadas. Les imaginábamos una vida horrible, romperles las ventanas. No, no nos atrevimos. Puertas marcadas, casas detestadas, esa era la contraseña. No es momento de andar desperdiciando. Como un domador, mantengo a dos animales amaestrados avanzando junto a mí. Tocamos los timbres de casas. Delante de las puertas chillan su impaciencia. Escucho algo, ya vienen. Observo las puertas y a los niños. Siento un pavor hondo. ¿Qué puedo hacer? Soy alguien que espera. Saltan poderosos y despabilados y exigentes. Ahorita, ahorita. Los animales en los cuerpos de mis hijos se ven baratos, tal cual, de reventa. Los ratones son la segunda especie en poblar la tierra. El elefante africano está en peligro de extinción. Es terrible saber que nunca podré hacer algo por ellos. Los niños ríen y esta noche ríen y la vida.
Tocamos todos los timbres de casas y edificios. ¡Rin! Suenan urgidos, coreados. De nuevo, ¡rin! Les advierto una vez más. No ingresaremos a los pasadizos. Afuera, ¿está bien? Esperamos resistencias. Nuestras bolsas insisten, nos escucharán. Desearía ser un tigre. Mi agilidad es de tortuga. Voy recogiendo del suelo una a una las golosinas morosas. Nos esquivan y mis hijos me siguen. O yo, bajo la luz ámbar de los postes, la vereda brilla color caramelo. Deberíamos dejar aquí y volver mañana temprano, atestiguar las faces, los chisporroteos al sol. Corremos y maravilla y acumulamos debajo de las ventanas altísimas y de los ojos recién llegados que nos calculan. Observo a mis hijos una vez más y deseo para ellos la memoria de los peces, 12 largos días, no la memoria eterna del elefante, no la mía. Muy bien, este es el final y le cedo rápidamente la palabra a Vivi. Gracias, Trini. Eh, bueno, el título ya del libro, ¿no? Geografía de la oscuridad, eh, es como una especie de alarma. Si bien el enfoque de la geografía de hoy es una geografía humana, una geografía que ya no es la que nosotros aprendimos de las montañas, de los ríos, de las alturas, de las profundidades. Es una geografía que se organiza en torno al hombre, ¿no? O sea, que sería de buen augurio ese concepto, pero es una geografía de la oscuridad. Y si uno sigue el contenido del cuento y lee sobre el libro, está profundamente ligado a la memoria y no parece ser una memoria luminosa, una memoria alentadora. Parece ser una memoria oscura que contiene situaciones adversas. eh, es un libro de familias, ¿no? De madres, padres e hijos, como se ve en este cuento, pero claramente por lo que anuncia este título fuerte, muy fuerte, me pareció interesantísimo, eh, no es de buen augurio, como para empezar a leer, ¿no? Como para empezar a pensar que haría uno con ese libro en las manos en una librería. Sin embargo, los lectores nos animamos a todo, así que es seguramente muy interesante de leer. Eh, pero si vamos al título del cuento, los animales en los cuerpos de mis hijos, ¿no? Es como que sus hijos no son esos animales, sin embargo, esos cuerpos son algo más que disfraces, porque están en sus hijos. Y creo que esa preposición del título tiene una fuerza muy, muy impresionante. Y si nos fijamos en el primer párrafo, no es demasiado alentador porque los disfraces parecen ser, no sé si de buena o mala calidad, pero sí bastante sucios, ¿no? Como que hay como un anuncio de descuido, de falta de previsión, de falta de búsqueda. Eh, y a mí me hizo pensar, eh, no sé si es el caso, pero que muchas veces para disfrazar a los niños, el disfraz se confeccionaba en casa con lo que había y solo el proceso de confeccionar el disfraz ya significaba todo un acontecimiento, todo un tiempo compartido, todo un tiempo de reír, de jugar, de enojarse, porque sabemos que los chicos no quieren quedarse quietos en esas pruebas, ¿no? Pero parece que en este caso faltó ese tiempo y que los disfraces se prueban segundos antes de salir, ¿no? Y ahí se descubre, por ejemplo, que hay una malla de licra atorada en uno de los pies, o sea, algo que quedó de otro, de un anterior usuario, perdonen que me ría porque me pareció la imagen, que el cuento está poblado de este tipo de imagen, es muy fuerte, ¿no? Como que están sacando un pedazo de otro que fue usado por otro, del disfraz que ahora se van a poner los chicos. Y
Y qué casualidad o no la elección de los animales, ¿no? Porque son un elefante y un ratón, que no solo son diferentes o contrapuestos por su tamaño, sino también porque hay fábulas, hay historias respecto a la relación entre los elefantes y los ratones. Y me tomo un minuto para contar la fábula más conocida, que es que un ratoncito escapando de una persecución se esconde, ¿no? En la oreja de un elefante, y el elefante lo toma de la cola y lo saca y le dice, ¿cómo hiciste esto? Y demás, y el ratón le dice, gracias por el favor, ya te lo voy a devolver. Y el elefante se queda pensando, ¿cómo este insignificante ratón, ¿no? puede hacerme un favor a mí? Y cuenta la historia que los cazadores atraparon al elefante en una malla, en una red, y fue el ratoncito con sus fuertes dientes quien lo liberó. Creo que para todos no hace falta expresar la moraleja porque es clarísima, ¿no? Siempre podemos recibir la ayuda de aquel que menos lo esperamos. Y por otra parte hay un mito, que no es cierto por lo que estuve buscando, que los elefantes le temen a los ratones. Y no es así, no le temen exactamente a los ratones, le temen a toda cosa pequeña que circula alrededor de ellos por un problema de visión. ¿Vieron cómo tiene puestos los ojitos el elefante? Claro, de costado. Entonces, eso hace que ellos vean como sombras, sombras pequeñas que se mueven y esto les crea una tremenda inquietud, ¿no? Entonces, eh, yo diría casi seguro, como escritora, que no fue elegido al azar estos dos animalitos que nos acompañan a lo largo del cuento. Y si seguimos leyendo, pues lo voy a retomar para darle lugar a Ceci, vamos a ver pistas que tienen que ver con este tema de la relación entre un ratón y un elefante y también entre los rasgos de estos dos hermanitos. Así que bueno, de la mano de estos dos animales los dejo con Cecilia. Gracias, Vivi, porque mira, un cuento súper fácil de leer, pero súper difícil de interpretar, por lo menos para mí. Me lo leí muchas veces siendo un cuento que creo que no es más de 2 hojas, si uno achica bien la letra, pero me costó mucho. Y lo que anoté en simbología, bueno, claramente los animales, la colcha del elefante, que seguramente Vivi va a hablar de eso, los disfraces. Eh, el elefante, que ella habla, un animal que generalmente simboliza, siempre dice tengo memoria elefante, simboliza la memoria, fortaleza, y siempre se ha hablado que los elefantes tienen una supervivencia bastante importante, a pesar de que han estado en decadencia, pero se ha podido cuidar. Me da la sensación de recorrer bastante el cuento, sentí que tal vez era el peso emocional, ella pudo haberlo relacionado con un peso emocional y una carga de la historia familiar. Sentí como que había una nostalgia un poco en el cuento de su infancia. Eh, Ella habla de la zoología peculiar de la familia, de sus hijos, que ella estaba haciendo en este minuto, donde el ratón no le tenía miedo al elefante y hay como una expectativa tradicional en cuanto a las relaciones familiares. Me da la sensación de que ella, el ejemplo que da es totalmente distinto. La colcha del elefante, el peso emocional de la maternidad, obviamente ella habla de los 5 primeros años, los lazos afectivos y los recuerdos que marcan a estos personajes que ella no se atreve en este minuto, dentro de la alegría que están sus hijos, decirle lo de la colcha. No entendí psicológicamente por qué ella, si uno lee el cuento, uno se da cuenta que ella se está imaginando sus hijos pequeños y cuando dice, se dan vuelta y los niños ya no están. Las personas que son mamás, les pasa eso, ¿cierto? De repente los niños crecen, ella dice, tienen otros apellidos, porque las mujeres a veces cambian de apellido, se van los niños, tienen otros apodos. Qué interesante hablar esto con los padres de uno, las personas que tienen los papás o nosotros mismos que tenemos las personas que tienen hijos. ¿Cómo ven ustedes, padres,
que pasa eso con los hijos. Eso me llamó profundamente la atención, qué interesante. No sé si el papá lo ve más por el lado de la continuación del apellido, la mamá, ¿cómo lo ve? La continuación de la maternidad, el apodo que le están poniendo a su hijo. A veces le ponen un apodo que a la mamá no le gusta, ¿cierto? Los amigos, la mujer, no sé. eh, voy a hablar con mi papá. Me pareció interesante. El espejo y el disfraz. Ella veía que sus hijos, a pesar de que el traje era sucio, los vio empoderados, los vio contentos, a pesar de que dijeron, uy, qué asco la media que había adentro, al final se olvidaron de todos esos detalles asquerosos y se sintieron muy contentos. La madre siente una ansiedad tremenda, una preocupación, y al mismo tiempo está aterrorizada por el rápido crecimiento de los hijos. La madre se siente orgullosa de sus hijos, los disfruta de los disfrazados, y a su vez ella dice, yo podría estar de tigre, pero me siento como tortuga. No sé si ella se siente como tortuga o quiere que el tiempo pase como tortuga. Ahí me quedó esa dualidad en la duda. Sentí también que había como una distancia emocional que iba pasando con el cuento, porque ella, si bien habla de los niños que se están disfrazando, pero ella va al pasado y va al futuro rápidamente. Él logra hacer todo eso rápido y por eso ya hace todo lento mientras los niños se disfrazan. No quería perderse ese minuto, esa alegría de los niños, lo que estaba pasando. Y obviamente es una inquietud que ella refleja al ver a su hijo reír y disfrutar, pero ella permanece preocupada. Me da la impresión que esto le pasa a todas las mamás. No sé si a los papás, pero a las mamás sí. Con esto le quiero dar la palabra a Trini para no hablar tanto. Ceci, déjame mostrarles la fotografía de ella. Claro, es estupenda ella. Sí, ahí la tengo. ¿La ven? Ahora bien, ahí sí. Ella tiene en este momento 47 años. Ella nació en 1977, es peruana y estudió periodismo. Después se trasladó a Buenos Aires, donde vive, e hizo allí estudios de escritura creativa. De hecho, se dedica a eso, tiene talleres y tal como te sucedió a ti, no creas que esto solamente fue una experiencia tuya. La verdad que a mí también me costó entender el trasfondo y lo tuve que leer más de una vez. Es más, necesité buscar sus entrevistas para entender un poco más cuál es su intención. Y me llamó la atención esta chiquilla porque la vi, sentí que hablaban de ella en otras conferencias como autoras que hoy día están sonando, así como Samantha Schweblin, Guadalupe Nettel, en fin, autoras nuevas. Ya tiene 47 años, sin embargo, es en estos momentos en que se la está premiando por su literatura. Ella tiene varios libros ya publicados y este, del que leímos un cuento, Geografía de la Oscuridad, fue premiado, más que premiado, fue finalista para un premio de narrativa breve de la Ribera del Duero. Gran, gran galardón que esperan muchos escritores. Y ella estuvo entre las finalistas este año. Y el año pasado, de hecho, ganó el Premio Nacional de Literatura en el Perú por este libro. Ella es curiosa, muy interesante, pero yo la sentí muy posmoderna también. Ella es un reflejo de estos tiempos y de la mirada que tuvieron los jóvenes hacia, hacia la revisión de lo que ha significado la familia en ellos. En ese sentido, la entrevista me permitió entender mejor el cuento. De hecho, por ahí se le escapa en algún momento. Este es el relato de un viudo. No hay mujeres, no hay mamá. Es un viudo que está relatando una salida de Halloween. Por eso es que elegí este cuento a propósito del día de Halloween que ya está tomando harta relevancia en el mundo, comercialmente, pero también los padres aprovechan esa fecha para festejar con ellos, ¿no? Y acompañarlos a buscar dulces, tal como lo sucede en este cuento. Pero acá
aparecen los dos grandes temas que le interesan a ella: la escritura, el lenguaje y la familia. Y casi toda su obra está dedicada a explorar lo que ha significado esto en las personas. Y por eso es que es geografía, ¿no? Muy simbólico, porque esa geografía no solamente habla de los lugares físicos, la distribución de los países, en fin, las fronteras, sino también de sus características físicas. Y en este caso habla también entonces de las erosiones de terreno. Es un espacio en el que hemos ido creciendo y no ha sido fácil el camino por el que hemos tenido que transitar. Entonces, es efectivamente una metáfora interesantísima. En este cuento se nota perfecto, ¿no? Pareciera ser que hubiera sido el video de una familia en un momento dado. Sin embargo, aquí hay mucho que trabajar. Yo creo que este es un reto, tal como lo es para estos jóvenes, de plantear una escritura novedosa y sobre todo desafiante para el lector. Como tantos otros, quiere que nosotros estemos muy activos en su lectura y finalmente interpretemos lo que nos quiere decir. Aquí hay mucho que decir, pero pienso principalmente que es un recuerdo sobre lo que esta autora vivió dentro de su familia. Y esto no significaba solamente el crecimiento, en fin, la infancia, adolescencia y juventud y después la salida de la casa, sino la huella que la familia deja en los hijos. Esa huella que está llena de tristezas, alegrías, experiencias, dolores, pérdidas, ausencias, como las que tuvo ella en su vida y que lo refleja tan bien en este cuento, ¿no? Muy bien, yo no quiero abordar más, le dejo la palabra esta vez a Viviana. Gracias, Trini. Una nota de color a mí me provocó nostalgia porque su curso de escritura creativa lo hizo en la Universidad de 3 de Febrero, una universidad cuya gente yo trabajé desde la Universidad de Lanús, que era donde yo me estaba desempeñando en los últimos años en Argentina, ¿no? Eh, y justamente había leído, como vos señalás, que se trataba en la mayoría de los cuentos de papás, no de mamás. Y creo que eso explica una cantidad de cosas que yo señalé y no avancé para no no monopolizar la primera entrada. Una, por ejemplo, el tema del descuido, ¿no? De papá enfrentado a un Halloween que tal vez fuera el primero, solo, tener que obtener esos disfraces y también creo que le da una tremenda significatividad al tema de la colcha que se coloca sobre los elefantes huérfanos. Mi hijo estuvo en África en este último mes que finalizó y contaba la ternura que produce ver a todos los elefantitos huérfanos en las reservas. O sea, un elefante pequeño es una cosa hermosísima, pero imagínense un conjunto, ¿no? Y, y el abandono y la carencia y cómo hay que trabajar para que no sufran. Entonces, esta colcha significa o representa esa trompa que se mece, que lo hemos visto en infinidad de documentales sobre el lomo del elefantito y que hace las veces de yo creo de esos golpecitos que damos las mamás en la espalda, ¿no? O esa caricia que le pasamos a veces, mismo en la pancita cuando están con cólicos. Entonces me trajo toda esa rememoranza. Ese párrafo creo que es eh, la maternidad en palabras y la ausencia. Y por algo este señor no lo quiere decir en ese momento, ¿no? Con lo cual es un cuento breve, pero es un cuento lleno de información si uno busca y bucea entre sus palabras, ¿no? Creo que es un cuento de contrastes,
empezando por el elefante y el ratón, en términos de su tamaño. Es un cuento donde él se debate entre ser una tortuga y ser un tigre, y yo lo pensé en el sentido que el tigre es salvaje y salta y ataca para defender a sus hijos, pero la tortuga, como bien decías, Ceci, es tranquila, permanece, acompaña, avanza por el mundo lentamente, ¿no? Y los chicos yo creo que en este caso es el símbolo de la paciencia, es el símbolo de que muchas veces a los hombres les falta, porque nosotras creo que la traemos puesta de fábrica en muchos casos, y tienen que aprender a construirla, sobre todo cuando son papás solteros, ¿no? Eh, y otro contraste que me impactó mucho, cuando dice, los ratones son la segunda especie en poblar la Tierra, en número, ¿no? Y el elefante africano está en peligro de extinción. Qué tremenda metáfora del hombre y la mujer, ¿no? Eh, que tal vez es un desatino lo que voy a decir, pero lo vi un poco como una representación del feminismo, ¿no? Esta mujer amenazada, por ciertas actitudes varoniles que todavía subsisten desgraciadamente, sobreviven desgraciadamente, y que son una amenaza, ¿no? Eh, por más que se trabaja y se hace, se crean, por ejemplo, en mi país se han creado las comisarías de la mujer y hay mucho discurso, ¿no? Y toda la cultura woke que defiende y que habla del feminismo, y sin embargo, los femicidios siguen en aumento, cosa que es bastante dolorosa e impresionante. Y después, por otra parte, me llamó mucho la atención cómo describe las personalidades. Ella es una burbuja gris acolchada, una burbuja, algo que se mueve, que brilla, que es transparente, que es atractiva, que es bonita, en todos los sentidos, ¿no? Que tiene magia. Yo amo las burbujas, creo que de ahí me quedó mucho en mi niña interior el amor por las burbujas. Me encanta verlas en las plazas, por ejemplo. Y dice, él mordisquea aburrido, otra vez volvemos a la simbología del hombre y la mujer, ¿no? Un trozo de queso. No te lo comas todo, es parte del disfraz. Eh, y esta cosa de, ¿qué le pasa a él? Yo no me puedo convertir en otra cosa. Él es un adulto que ha sido golpeado por la pérdida de su mujer y que seguramente de la noche a la mañana se encontró con dos pequeños, de los cuales hacerse cargo al 100%. Bueno, y el cuento no nos dice demasiado de cómo lo resuelve. Parece que se preocupa, lo lleva a recorrer las casas con mucho temor. Casi los temores que se hablan parecen ser más de una mamá que de un papá, ¿no? No vayamos por acá, no nos metamos en este lado, cuidado con esto. Y bueno, creo que muchas veces los papás cuando se quedan solos dejan de ser los permisivos, ¿no? Que la protección de la mamá a veces les permite, para convertirse en tan cuidadosos y tan sobreprotectores como no debería ser, pero a veces se nos escapa la mamá. Y esto se refleja en una pregunta que es muy fuerte para mí. Dice, ¿qué sería si se pierden por los pasillos? ¿Qué sería de ustedes sin mí? Un tremendo símbolo de la dependencia que contrasta nuevamente, bueno, venimos acompañados por el cucú, con esa frase con la que yo me sentí totalmente identificada. Dice, te volteas y ya no estás, ya no están. Te volteas y renacen en otra familia. Yo usaba mucho la frase, los tenés un día sentados sobre la falda y al siguiente lo estás mirando hacia arriba.
esto del rápido pasaje de la dependencia que retrata en un momento la autora y esa autonomía marcada por la rebeldía en muchos casos con que los niños se alejan de los papás. Y hay un último contraste que es impresionante, que es el tema, y que va, Trini, vos nos hablabas del tema que son dos temas, la literatura y la familia, y por lo que yo he podido conocer de Katia Dawi, hay un tercer tema que es la memoria, ¿no? Y que está muy presente en este cuento, y dice que les desea la memoria de los peces 12 largos días, y no la memoria eterna del elefante, no la mía. Está hablando de su dolor por la pérdida de su esposa y también está hablando de su dolor porque sus hijos se van a criar sin mamá. O sea, yo lo reduje a una página y 3 renglones para acomodarlo en la hoja y me quedé sorprendida, muchas otras cosas para mencionar, sobre todo en términos de gramática y de escritura, pero no nos vamos a meter ahí, por lo menos por hoy. Creo que dice infinidad hay infinidad de mensajes, hay infinidad de metáforas, hay infinidad de sugerencias, de reflexiones en un cuento tan corto. Así que bueno, bienvenida a Jardín de Cuentos, a Katia Aduán. Adelante, Ceci. Gracias, Vivi. En realidad, increíble como la gente, bueno, obviamente interpreta los cuentos, esa parte de la memoria, yo lo interpreté como, porque estoy en una fase de que mi papá tiene 90 años y obviamente la vida es así y se va a ir luego mi papá, entonces yo lo miro y reflexiono todo hacia atrás. Qué importante es tener memoria de pez, qué importante porque digo, ¿para qué mirar hacia atrás? Si los padres hicieron lo que pudieron hacer con nosotros, las herramientas que tenían, acá también se refleja un hombre, como decía Trini en la entrevista, que había perdido a su mujer, y la protagonista, que es mujer, obviamente hace todo lo que puede, porque acá en el cuento mismo hay una falta de pareja. No está ni la pareja, marido, novio, los padres de estos niños. Aquí se da cuenta de que ella está criando a los niños solos. Por lo tanto, creo que es una historia preciosa. A mí me costó un montón poder descifrar las cosas, obviamente, que aquí con Trini y con Vivi es súper fácil, pero en el fondo es como ella quiere tener el control de los niños que no se vayan, pero sabe que los tiene que soltar. La narradora obviamente crea un, no sé si ella sí, le logra traspasar el miedo cuando los niños salen a la calle, las amenazas que hay, donde dice ventanas tapiadas, oscuras, y que los niños, ustedes se pueden perder en un edificio. De todas maneras, ella traspasa el miedo. Y es así en la vida normal también, uno le traspasa el miedo a los hijos. Y ella quiere tener el control de eso, pero no lo puede tener. Y se da cuenta que los niños van a salir a la vida y la vida va a ser lo que siempre hacen. La proyección del futuro, la independencia de los hijos, es un poco la trama de esto. Y me da la sensación de que ella sufrió, como dicen las chiquillas acá, algo en la infancia y ella no quiere que sus hijos sufran lo mismo. Y les desea, por más que hay recuerdos bonitos, una memoria de pez. Lindo cuento, pero pucha que me costó. No sé si la Trini quiere agregar algo más. Sí, me ha gustado mucho lo que escuché de sus palabras, porque hemos mirado bajo el agua, porque aquí hay que caminar, hay que leer sobre los andamios que nos deja ella, ¿no? Porque si no, no vamos a poder mirar en lo profundo que nos está mostrando. Y tal como dices, Vivi, esta es un cuento muy luminoso en lo que uno puede comentar en conjunto, porque de esa manera podemos enriquecer el sentido que tiene este cuento. Y tú lo dijiste, Vivi,
la memoria, pero es la memoria enfocada principalmente en la familia, ¿no? Porque la familia es finalmente la que nos va a dar las herramientas para que después partamos solos. Pero hay dos contrastes muy significativos en los animales, y esto me recuerda mucho a Guadalupe Nettel con el matrimonio de los peces rojos. ¿Recuerdan? Que los animales son una referencia importante. Y habla aquí en un principio de un elefante, que es el niño, y ella un ratón. El ratón es un animal doméstico y el elefante un animal que se está extinguiendo. Y es el paso de la vida. Y entonces lo que hace ella, lo que hace Katia, es eso, mostrar el paso de la vida. Más adelante lo hace cuando él dice, fui un tigre y ahora soy una tortuga. El paso del tiempo, ¿no? Tuve la juventud como un tigre y hoy ya estoy como tortuga porque me empiezo a envejecer. Y durante el camino del cuento va contando también en forma muy eufemística cómo los acompañó en un inicio, cómo fue una inspiración durante un tiempo y cómo después los dejó partir, como tú misma lo decías, ¿no? Y lo dice de una manera tan bonita, primero con otro símbolo que es la colcha. Esa es el sentido de lo que la familia les dejó. La colcha es ese sello familiar que que los protege de alguna manera y los deja irse, ¿no? Los empuja. Pero dice el narrador permanentemente, que es el padre, debo extremar el cuidado, está solo, ¿no? A cargo de estos niños. Y como tú decías, si se pierden por los pasillos, ¿qué sería de ustedes sin mí? Todavía los está acompañando, ¿no? Después vuelve a lo que tiene que hacer él como papá. Como un domador, mantengo a dos animales amaestrados avanzando junto a mí. Todavía les sirve de referencia. Y después dice, siento un pavor hondo. ¿Qué puedo hacer? Soy alguien que espera. Los padres con las incertidumbres, con los temores, ¿no? De lo que están haciendo y lo que va a hacer de sus hijos. Es terrible saber que nunca podré hacer algo por ellos. Ya lo hizo todo. Ahora les queda a ellos, ¿no? Y bueno, lo que les había dicho antes, desearía ser un tigre. Mi agilidad ahora es la de una tortuga. Y finalmente el título de este cuento, de este libro, ¿no? Geografía de la oscuridad, pero es que es natural, porque los papás muchas veces nos vemos en una oscuridad total frente a cómo educar a los niños. Es un desafío y no sabemos si lo estamos haciendo bien o mal, pero estamos en ese espacio donde a veces caminamos sin estar seguros que si lo que hemos hecho está bien o no, pero ya hicimos la pega, ¿no? Es un relato sobre la vida en familia y ojalá la explicación de ella, bueno, nos permita no tenerle miedo a esta escritura de la gente que propone una literatura distinta, ¿no? Yo aplaudo el premio para Katia Dawi porque es una revelación y teníamos que conocerla. Así que, chiquillas, muchas gracias por sus aportes y el compromiso con que leen estos libros y los compartimos juntas. Un abrazo para todos y me despido. Gracias, Trini. Una pregunta cortita. ¿Ella siempre escribe así o no? Sí, la mayor parte de sus cuentos son así. Son Ya. un poco al estilo Ernest Hemingway, ¿ah? Yo Ajá, creo que lo leyó mucho y debe ser su mentor. sí. Sí, la verdad, pero con la narración de usted y el análisis uno puede sacar demasiado, y creo que hay más para poder sacar, Sí, aparte del espejo, ¿cierto? Y hay, seguro, seguro. hay Es más, les confieso que me ha gustado más una tercera lectura con ustedes que el haberla hecho solas, ¿ah? El haberlo Seguro. hecho sola yo. Sí, Sí, así que siempre enriquece encontrarse con otro que comenta, ¿no? Que aporta.
Sí, sí, muchas gracias por traer esta, no la conocía y anduve buscando su apellido, de dónde venía también, porque me di cuenta por su característica y el apellido que no era peruano propiamente tal. Ella nació ahí, pero padre descendiente de otras naciones. Muy interesante, Trini, gracias Vivi también por el tremendo análisis, me encantó, aprendí montones. Muchas, Un muchas gracias. abrazo, chicas, Un y abrazo a grande, todos los que nos escuchan. besitos.